Bueno, la clase de hoy empieza, curiosamente, con algo que se llama ecuación general de cónicas, porque vamos a tomar un fundamento matemático que parte de aquí. Lo primero que vamos a ver es, bueno, la ecuación, que es ax cuadrada más bxy más cx, no, más cy cuadrada más dx más y más f igual con 0. Todas las cónicas se comportan de acuerdo a esta ecuación general. Ahora, ¿quiénes son las cónicas? Pues las cónicas son la recta, la parábola, la elipse, bueno, primero círculo. Círculo, elipse e hipérbola. ¿Sí se acuerdan? Terriblemente sí, profe, me estoy acordando de lo horrible que era. Bueno, así en términos generales, ¿qué significa cada uno de estos términos? El más simple es F, que significa el radio o amplitud. Te dice qué tan grande es la cónica, qué tan rápido se abre o eso. Básicamente, o sea, si F es pequeña, abre muy lento. Si F es muy grande, abre muy rápido. Ahorita vamos a ver ejemplos. No, al revés. 1 entre A te dice la longitud del eje X. 1 sobre B te dice la longitud, no, 1 sobre C. 1 sobre C te dice la longitud que va a tener hacia el eje Y. B te habla de que tiene giro. D te habla de una ordenada al origen. Mientras que E te habla de una abscisa al origen. Y bueno, para cuando tenemos una recta, A vale 0, B vale 0 y C vale 0. Entonces ya nomás te quedas con los últimos términos. Ya nomás te vas a quedar con el término dx más y más f igual con 0. Y esto yo creo que sí o sea, independientemente de esta letra, esta y esta, esto ya lo asocian más con una línea recta, en la forma general de la recta. Cuando tienes una parábola, A vale 0, o bien es B la que, no, es C, es C la que vale 0. Nada más vas a tener una de las dos vale 0, y entonces pues vas a tener todo lo demás. Habitualmente también B vale 0. De hecho, en todos los casos que vamos a ver, sí, lo pueden dar por hecho, que B también vale 0. Cuando es un círculo, A vale lo mismo que B, y ambas valen 1, y A vale lo mismo que C, ambas valen 1, y B vale 0. Cuando tienes una elipse, A y B deben de ser positivas. Y pues es la única condición. Y cuando tienes una hipérbola, A o B es negativa. Es la única condición que hay. O sea que prácticamente el círculo y la hipérbola pueden contener todos los términos. Para fines de la clase, nada más voy a hablar prácticamente de la recta y la hipérbola. Bueno, para fines del temario. Entonces, como siguen incorporándose compañeros, voy a escribir más abajo, aunque voy a bajar el pizarrón. Entonces, vámonos con la recta. Ya dijimos que A vale 0, B vale 0, C vale 0.
Entonces, la ecuación general de la recta, la ecuación general de la recta nos dice que de x más y más f igual con 0. Vamos a llevarlo a una forma que es más amistosa con el usuario. Vamos a despejar y. Entonces nos quedamos que y es igual a menos, no es cierto, primero está menos dx menos f. Ahora sí, despejando y, yo creo que no sé p, despejando la y, queda menos d sobre e, ya que está ahí, está multiplicando, pasa dividiendo. Y esto es multiplicado por x menos la f entre e. Y esto tiene la forma de y es igual a mx más b. Esta es la forma pendiente. Entonces, de aquí se deduce una cosa. Esto es la pendiente. Y esta B minúscula, ¿quién es? ¿Quién es B minúscula? ¿Cómo se llama? ¡Ah, las puse al revés! ¿No es más fácil borrar las letras? No, es inmenso. Este es E y este es D, porque la abscisa es el eje de las X, la ordenada es el eje de las Y. Perdón. Lapsus brutus. ¿Solo yo me salí o se salieron más? O ni siquiera me escucho. Solo usted, Sí, creo. profe. Solo usted, profe, se sale. Espérenme, voy a abrir la puerta a ver si mejora tantito el internet, aunque escuchen de repente un perro ladrar. Bueno, ahí está. Les decía antes de que me fuera que estas las escribí mal. Había puesto la D aquí y la E abajo. La abscisa es el eje de las X. La abscisa le pertenece al eje de las X y la ordenada le pertenece al eje de las Y. Pero bueno, entonces la ecuación pendiente de la recta es esta. O sea, la de Y es igual a mx más b. Entonces m es menos d sobre e. Y la b, que es la ordenada al origen, es menos f sobre e. ¿Qué cuál? Bueno, entonces, mismo proceso. Vamos a deducir ahora otra forma. Ya salte, ya comiste, despídete. Adiós. Nos veo luego. Entonces es que dx más y más f es igual con 0. Ahora vamos a despejar, vamos a llevarlo a otra forma. Dx más y es igual a menos f. Ahora fíjense el artilugio matemático que voy a hacer. Todo esto lo voy a dividir entre menos f. Y menos f entre menos f es igual a 1. Y yo creo que por ley del sándwich, les voy a aplicar una ley del sándwich rara. Digámoslo así, tienes la x. Y esta x la voy a dividir entre 3 medios. Entonces, para hacer eso, necesito adicionarle un 1 a la x diciendo que es un entero. Entonces, ahora sí aplico de extremos con extremos, centros con centros, y va a quedar 2x sobre 3, ¿sí o no? Entonces, ese es el sándwich que muchos de ustedes conocen. Si yo lo llevo al revés y digo que este 2 va a bajar dividiendo al 3, es correcto. El 2 que está multiplicando la x puede bajar dividiendo al 3. Es llevar el sándwich al revés. Entonces, eso lo voy a aplicar aquí. Esta d va a bajar dividiendo a la menos f y esta e va a bajar dividiendo también a la menos f.
Y entonces la ecuación va a quedar de esta forma. Va a quedar X sobre menos F entre D más Y sobre menos F entre E. Y esto es igual a 1. Esta es la abscisa al origen y esta es la ordenada al origen. Y vean que esta ordenada al origen es idéntica a esta otra. La ecuación que yo acabo de poner es X sobre A minúscula más Y sobre B minúscula es igual con 1. Es igual con 1. Esta, ¿cómo se llama? Esta es la ecuación general. Esta es la forma pendiente. Esta es la forma ¿qué? ¿Cómo se llama esta otra? Ecuación simétrica de la recta. ¿Simétrica? Creo que sí. Creo que sí. Sí. Yo la conocía con el nombre de canónica. Mm. Pero te voy a comprar el que también le llaman simétrica, nada más porque no, mi memoria no sirve para tanto. Pero bueno. Entonces, esa es la ecuación canónica de la recta y vamos a estar trabajando con ella. De hecho, ahora la forma que sigue es deducir a partir de la pendiente la canónica. Pero bueno, entonces yo voy a borrar todo. No. ¿Lo puede bajar, por favor, tantito? Ahí, un segundo, por favor. Vamos grabando. Bueno, entonces, la última parte ya de estas deducciones es vamos a pasar de la forma pendiente, a la forma canónica. Y entonces, la pendiente es Y es igual a MX más B, y la canónica es bueno, ahorita lo pasamos. Entonces, lo primero que hacemos es pasar la X negativa más Y es igual con B. Ahora vamos a dividir todo entre B. Y ahora sí, B entre B es igual a 1. Y entonces volvemos a bajar por ley del sándwich inversa a esta pendiente. Entonces B sobre menos, ahí no se pone el menos, se pone aquí, menos B sobre M más Y sobre B es igual con 1. Y eso ya tiene la forma pendiente de la recta. Cuando yo dibujo una recta, esta distancia donde toca el eje X, esta distancia de aquí a acá, es B minúscula. Esta distancia de aquí a acá es A minúscula. Este es el ángulo de inclinación y la tangente del ángulo es la pendiente. Y bueno, así es como queda la forma canónica. Entonces, vamos a recapitular un poquito. Entonces, esta cosa dijimos que era A minúscula. Entonces, A minúscula es igual a menos B entre M. Pasando la M para acá, queda así, menos B es igual a M por A. Que si la quieren usar como muletilla, esta fórmula se le parece mucho, la de fuerza es igual a masa por aceleración. También dijimos que ¿cuál otra? No, pues hasta ahí creo que nada más. Las otras que habíamos visto es, por ejemplo, A minúscula era menos D, ¿no es cierto? Menos F entre D, B minúscula también era menos F entre E, y hasta ahí. Son todas las fórmulas que hemos sacado ahorita. Bueno, entonces ahora vamos a ver hipérbola. Profe, ¿qué era esa A minúscula en el dibujo? A minúscula es la abscisa al origen. ¿A minúscula es qué? A minúscula es la abscisa al origen.
Pero dijo que era una distancia, ¿no? Sí, es la distancia que hay desde el origen hasta donde toca la recta al eje. Las puse al revés. Este es A minúscula y este es B minúscula. Sí, las dos son distancias. Es la distancia desde donde la recta toca al eje X hasta el origen. Y la ordenada al origen, al origen, y la ordenada al origen es la distancia desde donde la recta toca al eje Y hasta el origen. Es esta misma distancia. Gracias. ¿Qué son esas? Bueno, entonces ahora sí vamos a empezar con la hipérbola. La hipérbola más sencilla la podemos construir únicamente diciendo que vamos a tener el término C. Vamos a decir que C vale 1 y que F vale menos 1. Todo lo demás vale 0. Todo lo demás vale 0. Entonces, nada más vamos a tener el término CXY más F igual con 0. Sustituyendo sus valores, quedaría XY menos 1 igual con 0. Entonces tendrías XY es igual con 1. Y entonces de aquí podemos despejar dos cosas. Y es igual con 1 sobre X. O bien, X es igual a 1 entre Y. Esta es más popular. Si ya nada más agarramos y le decimos F de X es igual a 1 entre X. Esta suena un poquito más rara que la llamemos F de Y, pero bueno. Si nosotros graficamos eso en el espacio, ¿cómo se va a ver? A ver, chicos, esta curva, ¿cómo se vería? ¿Cómo se ve esa curva en el espacio? Dice una compañía que se la puede aceptar. Ya la acepté, sí. Sí, era Erika, sí. ¿Cómo se ve esto en el espacio? ¿Qué forma tiene? Serían como unas asíntotas. Las asíntotas son los ejes coordenados. Y esto es una hipérbola con giro. Suena japonés, con giro. Y esta hipérbola hacia el infinito se va acercando al eje, pero nunca lo toca. Igual hacia abajo, nunca llega a tocar el eje, igual hacia arriba, etcétera, etcétera. Pero bueno, entonces, ¿cuál es el único valor que no puede tomar aquí la X? 0. 0, exactamente. Aquí, para sacar la asíntota, debes de desigualar el denominador de 0. Entonces, al desigualar el denominador de 0, nos queda que X debe ser distinto de 0. Entonces, yo al trazar la recta X igual con 0, esto es, ¿no es cierto? X igual con 0 es el eje de las Y. Profe, ¿puede bajar la cámara, por favor? Gracias. La recta X igual con 0 es el eje Y. Entonces significa que al eje Y jamás lo va a tocar. Ahora, de aquí el otro valor que no debe de tomar para sacar la otra asíntota es Y debe de ser distinta de 0. Y esto, el eje Y es igual con 0, es el eje X. Entonces tampoco al eje X lo va a tocar. Eso es lo que significa esa hipérbola. Pero bueno, vámonos con un modelo de crecimiento ahora sí. Uno que ustedes ya conocen. Espere un segundo. Está bien. Ah, no te caigas. Bueno, entonces, ¿se acuerdan del modelo de crecimiento del Monod? ¿Cómo va? Es 1 sobre mu es igual a 1 sobre B max más KM sobre Caray, B. ya me estás dando el linearizado. Ay, mira. No, primero normal. Mu es igual a mu max por S sobre S más KS.
donde mu es la velocidad específica de crecimiento, menos un acento, de crecimiento en horas a la menos 1. S es el sustrato. Es el sustrato en gramos sobre litro. Y la KS es la constante de afinidad al sustrato. Y bueno, entonces, vamos a poner aquí ya los valores. Mu es una variable dependiente. Eso significa que la podemos escribir como si fuera Y. Al ser una variable dependiente, la podemos escribir como si fuera la Y. Entonces, ¿quién es mi variable independiente? ¿El sustrato? El sustrato, exactamente. Entonces, el sustrato lo podemos escribir como si fuera X. Entonces, S es la variable independiente y estaba haciendo X. Vamos a escribirlo de otra forma nada más. Esta es entonces Y. Esta es una constante. Es una constante, entonces vamos a dejarla igual. Mu max por X. Todo esto sobre X más otra constante. KS. Vamos a pasar todo el denominador. Vamos a pasarlo al otro lado, multiplicando. Entonces queda Y que multiplica a X más KS es igual a mu max por X. Ahora, desarrollando, queda XY más KS por Y es igual a mu max por X. Pasando esto al otro lado, restando, queda XY menos mu max por X más KS por Y es igual con 0. Y eso, damas y caballeros, es la ecuación general de una hipérbola. En este caso vamos a tener que A vale 0 porque no tengo ningún término X cuadrada. B vale 1. Ahí está el 1. C también vale 0 porque no tengo ningún término Y cuadrada. F también vale 0 porque no tengo ningún término independiente. Todos tienen X o tienen Y. No tengo ningún término independiente. Entonces, ¿esto quién es? D vale menos mu max. Y E vale KS. Si cumple con los requisitos para hacer una hipérbola, es una hipérbola. Y por cierto, es una hipérbola con giro porque tiene el término B de bueno. Entonces, cuando nosotros la graficamos, ahí están los ejes coordenados. Yo sé que se ven bien feos, pero no es mi intención que se vean los ejes bonitos. Nada más como que hay que estén medio trazados. Me interesan más las asíntotas. Aquí está la primera asíntota y aquí está la segunda asíntota. Ahorita las despejamos. Y entonces, el modelo de crecimiento hace esto. Uy, qué mala planeación. Esto pasa
en 0,0 y de ahí se va acercando a la asíntota y de ahí baja hasta el menos infinito. Y su gemela malvada pasa por acá. Entonces, para obtener las asíntotas, hay que desigualar con 0 las ecuaciones una vez que despejas a X o despejas a Y. En este caso en particular, ya está despejada Y. Ya está despejada completamente Y. Entonces, si desigualamos de 0 este denominador, entonces tendremos que decir que X más KS debe de ser distinto de 0. Entonces, el valor que nunca debe de tomar el eje de las X es menos KS. Siempre debe ser distinto a menos KS. Eso significa que aquí sobre el eje de las X, que en realidad es el sustrato, el eje de las X, que es el sustrato, esta asíntota pasa aquí en menos KS. Vamos a hacerlo más grande. Menos KS. Este es el valor en el cual pasa esa asíntota. Entonces vamos a encontrar ahora el valor de acá. Para encontrar el valor que pasa sobre el eje de las Y, el eje de las Y, que en realidad es mu, hay que despejar a X. Entonces, despejando X, creo que sale más fácil de aquí, de esta. De esta. Hay que despejar X. Entonces voy a borrar este lado. Se va a acabar, profe. Entonces, despejando de aquí la X, esto que no tiene X, lo voy a mandar al otro lado. Entonces me queda XY menos mu max que multiplica a X debe de ser igual a menos KS por Y. Factor común X y la X multiplica a la Y menos mu max. Y esto es igual a menos Profe, ya se va a acabar. KS por Y. Ok, entonces aquí le cortamos y ahorita continuamos. Ay, sí. Regresamos a ¿A las qué hora? 4:50. 4:55. Ok. Va, Sale, gracias. 4:55. Sale.